Hola, el tema que vamos a tratar es la corrupción. ¿Qué es la corrupción? La Real Academia Española de la Lengua lo define como el acto y efecto de corromper, dañar, sobornar, pervertir. Es la acción de dañar todo lo que está a nuestro alrededor. Es la corrupción es algo más que el simple soborno, que es lo que actualmente se conoce como corrupción. La corrupción va más allá. ¿De dónde la historia de la corrupción? ¿Cuál es la historia de la corrupción? ¿Es quizás que simplemente ahora se está viendo corrupción? Investigué un poco acerca del tema y a través de la historia la corrupción ha dejado sus huellas en todas las civilizaciones. En la griega, los griegos, los romanos, los egipcios, en todas esas civilizaciones hubieron casos de corrupción. Tanto así que no se sabe si por causa de este flagelo sería que ellas decayeron por la corrupción misma, pudo haber producido este daño a esas sociedades, ya que, como lo decía ahorita, es la acción de dañar, pervertir, corromper, pervertir. Cuando una sociedad cae en ello, pues de lógica se cae, ¿no? Fracasa. ¿Hasta dónde llega la corrupción? La corrupción llega a todas las esferas. Comienza por la rama política, que es donde más se ve, por la parte política, y llega hasta los estratos más bajos de la sociedad. Cuando una sociedad está corrupta como la nuestra, es muy difícil salir de ello por eso, porque la corrupción es tan fuerte, o es tan bueno, tan mala que va pervirtiendo toda la sociedad en general. Aunque como uno siempre mira la paja del ojo ajeno, es más fácil verla afuera, ¿no? Ver al político corrupto que verme yo involucrado en un acto de corrupción. Por muy pequeño que sea, son actos de corrupción. Por ejemplo, cuando a uno le inmovilizan un vehículo y le es más fácil pagar a un policía que sobornar al policía que cumplir la infracción. Esos son actos de soborno que se cometen con facilidad y ocurren diariamente. Y como ese, muchos otros. Simplemente son casos en que se puede decir un poco de la corrupción. ¿En dónde se presenta corrupción? La corrupción está en todo el mundo, lo vemos en los noticieros. Desde las potencias hasta los países más bajos de tercermundistas. Pero resulta de que uno ve la escala de la corrupción en los países. En los países, en las potencias, el nivel de corrupción es más pequeño que en los países tercermundistas, en los países pobres. En los países, entre más pobre es un país, más corrupto es. O sea, que la corrupción no se presenta en los países pobres, sino que empobrece a los países, es lo que uno puede analizar. Empobrece la corrupción. Una de las consecuencias de la corrupción es que daña, corrompe y no deja prosperar. Por eso que uno ve países que pudieran ser muy ricos por su potencial en riquezas, pero sin embargo son muy pobres. ¿Por qué? Porque la corrupción los ha dañado. ¿Es posible controlar la corrupción? Pues es un trabajo duro, arduo, porque ya que, como algunos autores lo dicen, la corrupción está ligada o inherente al hombre. La corrupción hace parte del carácter del hombre, como quien dice. Entonces la corrupción siempre va a estar donde hay hombre, va a haber corrupción, pero depende de las reglas o normas que se establezcan, o las autoridades, las leyes que rijan, va a haber control de esta. Cuando no se controla o no se corrige la corrupción, ella va a crecer, por ende. Entonces, la única forma de corregir la corrupción es controlándola, contrarrestándola con lo opuesto, que son los valores, que es el resaltar los valores, la importancia de los valores.
porque la corrupción está ligada a los antivalores, a todo lo que daña. Entonces, cuando exaltamos las cosas que son importantes, las cosas que ya son malas se desplazan y por lo tanto puede prosperar una sociedad. Este es la posible forma de controlar la corrupción, exaltando y enseñando a las personas, educando a las personas de que esta es una conducta negativa que daña al corrupto y al que se deja corromper.